Durante años, un hombre construyó una vida que parecía intocable, dominando a las élites y moviendo dinero que no era suyo a su antojo. Su nombre era Scott Rothstein, un abogado que no solo se movía dentro del sistema legal, sino que lo manipuló desde adentro hasta convertirlo en su herramienta de estafa. Un hombre que terminó defraudando más de $1.200 millones. No era solo un fraude económico, era una estructura perfectamente diseñada para parecer legal, respaldada por documentos falsos, firmas inventadas y una red de abogados, empresarios y políticos que consciente o inconscientemente alimentaron el sistema que lo mantuvo en pie durante años. Mientras el dinero de cientos de inversionistas desaparecía dentro de una maquinaria invisible, él se movía en un mundo de excesos calculados, fiestas con celebridades, relaciones con figuras políticas, donaciones estratégicas y un estilo de vida que proyectaba una sola idea, que era intocable, dejando varias preguntas en el aire. ¿Cómo un simple abogado logró dominar la élite estadounidense? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que estaban siendo manipulados para invertir en algo que nunca existió? Y la más importante de todas, ¿de verdad los políticos y la élite de Estados Unidos no sabían que era una estafa o simplemente se hicieron los ciegos mientras recibían patrocinio, campañas políticas financiadas y donaciones sospechosas? Hoy conocerás el caso de Scott Rothstein, el abogado que casi destruye el sistema financiero de Estados Unidos, específicamente en Florida. Right now, all we know is that the money's gone, Scott's gone, and we're trying to find out what happened. It's too early to tell precisely what kind of scheme it was. Para entender este caso, debemos de comenzar desde el inicio. Scott Rothstein nació en 1962 en Nueva York, pero fue en Florida donde realmente construyó la identidad que más tarde lo convertiría en una figura central de uno de los fraudes financieros más impactantes del sistema legal estadounidense. Se formó como abogado y desde los años 90 empezó a especializarse en litigios laborales y de empleo, un terreno que le permitió ganar reputación, contactos y sobre todo influencia dentro del sur de Florida. Con el paso del tiempo, Rothstein dejó de ser simplemente otro abogado más para convertirse en un personaje que entendía perfectamente cómo se construye el poder, no solo en los tribunales, sino también en la percepción pública. En 2001, dio el paso clave que marcaría el inicio de su ascenso definitivo al fundar, junto a Stuart Rosenfeld y Russell Adler, el bufete de abogados Rosenfeld and Adler. A partir de ese momento, la firma comenzó a crecer a un ritmo acelerado, expandiéndose hasta convertirse en una estructura enorme, con alrededor de 70 abogados y cerca de 150 empleados, con oficinas en Fort Lauderdale como sede principal, además de presencia en Miami, Boca Ratón y otras ciudades estratégicas del estado. Pero el crecimiento del bufete no fue lo único que llamó la atención. Rothstein entendió desde muy temprano que el éxito legal no bastaba. Había que construir una imagen imposible de ignorar, y eso fue exactamente lo que hizo. Se rodeó de símbolos de poder y lujo, con una precisión casi calculada, como si cada elemento fuera parte de una escenografía diseñada para inspirar confianza absoluta. Se convirtió en un donante habitual de campañas políticas locales, estrechando relaciones con figuras de alto nivel, gobernadores y congresistas, lo que le permitió moverse en círculos donde el dinero y la influencia lo eran todo. Su estilo de vida era una declaración constante de estatus: Ferraris, Lamborghinis, relojes de lujo, una mansión frente al mar y un yate que reforzaba la narrativa de un hombre que había alcanzado una cima económica intocable. Incluso llegó a llevar la construcción de su imagen a un nivel más inquietante. Contrató policías locales retirados como seguridad personal, no solo para su casa, sino también para su bufete y hasta para un restaurante que controlaba, proyectando así una sensación de poder institucional casi blindado. Todo en él estaba cuidadosamente
claramente diseñado para enviar un mensaje claro. Rothstein no era solo un abogado exitoso, era alguien intocable, un hombre respaldado por dinero, conexiones y una fachada de legitimidad que parecía imposible de cuestionar. Sin embargo, detrás de esa imagen perfectamente construida, comenzaba a formarse una estructura mucho más oscura que tarde o temprano terminaría por derrumbarlo todo. A partir de 2005, el imperio legal de Scott Rothstein dejó de ser solo una firma de abogados exitosa para transformarse en el escenario perfecto de un fraude cuidadosamente diseñado, construido no sobre hechos reales, sino sobre documentos falsificados, confianza manipulada y una narrativa financiera que parecía demasiado perfecta para ser cuestionada. La estafa comenzaba con una idea que en apariencia tenía sentido dentro del sistema legal estadounidense, pero que en realidad estaba completamente manipulada. Rothstein la presentaba como una oportunidad exclusiva, la supuesta compra anticipada de acuerdos confidenciales derivados de demandas laborales y casos de acoso sexual. Para entender por qué esto resultaba creíble, hay que entender primero cómo funcionan este tipo de acuerdos en Estados Unidos. Cuando una persona demanda a una empresa por despido injustificado o acoso, muchas veces el caso no llega a juicio, sino que se resuelve mediante un acuerdo económico confidencial, conocido como settlement. La empresa paga una cantidad de dinero a la víctima para cerrar el caso, evitar exposición pública y reducir riesgos legales. Esos pagos pueden ser muy altos y en algunos casos tardan meses en procesarse. Y aquí es donde Rothstein construyó su mentira. Él afirmaba tener acceso directo a esos acuerdos ya cerrados, es decir, casos que supuestamente ya estaban ganados y solo estaban esperando el pago final. Lo que ofrecía era simple, pero extremadamente atractivo. Permitía a inversionistas comprar esos acuerdos antes de que se hiciera efectivo el pago, pagando solo entre el 20% y el 40% del valor total. El mecanismo funcionaba así. Si existía un acuerdo de, por ejemplo, $1 millón, el inversionista podía pagar $300,000 para adquirir el derecho a ese pago. Cuando el dinero finalmente fuera liberado por la empresa demandada, el inversionista recibiría el millón completo. Eso significaba una ganancia enorme en poco tiempo. Este tipo de operaciones, en contextos reales, se conocen como compra de derechos de cobro o litigation funding, y sí existen legalmente en ciertos escenarios. Hay empresas que financian demandas o compran participaciones en futuros pagos legales, asumiendo un riesgo real de perder si el caso no prospera. Pero lo que Rothstein ofrecía eliminaba completamente ese riesgo. Según su versión, los casos ya estaban resueltos, el dinero estaba asegurado y solo faltaba el proceso administrativo del pago. Es decir, no había incertidumbre, solo ganancias. Prometía retornos del 20% al 40% en plazos relativamente cortos, con una seguridad que en el mundo real simplemente no existe. Para sostener esa ilusión, Rothstein no dejaba nada al azar. Entregaba contratos firmados, supuestas cartas de bloqueo bancario, conocidas como lock letters, estados financieros presentados como auditados y una estructura documental diseñada para simular legitimidad absoluta ante cualquier inversionista. Todo parecía respaldado por bancos, procedimientos legales y resoluciones judiciales reales. Pero detrás de esa fachada no había absolutamente nada real. Todo era una fabricación completa. Los documentos eran falsos, los cheques manipulados, las cartas bancarias adulteradas y las órdenes judiciales directamente inventadas. En uno de los fraudes más graves dentro del esquema, Rothstein llegó a falsificar la firma de un juez en una supuesta sentencia federal de $23 millones, utilizada como prueba oficial de que los casos eran reales y que el sistema funcionaba. Lo que operaba detrás de esta estafa era un esquema Ponzi en estado puro. El dinero de los nuevos inversionistas no provenía de ningún litigio, sino que era utilizado para
para pagar las ganancias a los inversionistas anteriores, creando la ilusión de rentabilidad constante. Para que el esquema funcionara a la perfección, tenía dos promotores especializados, llamados George, Levin y Frank, que supuestamente ellos no sabían que estaban siendo parte de un fraude, pero sí sabía que ganaban comisiones y llegaron a recolectar más de 157 millones de dólares provenientes de 173 inversionistas, supuestamente destinados a comprar estos settlements ficticios. La magnitud total del esquema terminó alcanzando aproximadamente 1.200 millones de dólares defraudados, involucrando a cientos de inversionistas privados, gestores de fondos e incluso empresas e instituciones financieras que confiaron en la supuesta solidez del modelo. Para blanquear su imagen y ganar aliados, Rothstein destinó millones a campañas de políticos federales, estatales y locales, pero el verdadero motor del fraude no era solo la mentira documental, sino la imagen que Rothstein había construido durante años. Se presentaba como un abogado de élite, rodeado de políticos, donante habitual en campañas y con una vida pública que transmitía poder absoluto. Esa percepción eliminaba las dudas antes de que siquiera aparecieran. El dinero robado no solo se movía en cuentas bancarias, se convertía directamente en un estilo de vida diseñado para impresionar y blindar su imagen. Rothstein compró mansiones multimillonarias, incluyendo la antigua residencia del jugador Ricky Williams en Fort Lauderdale, y comenzó a expandir su influencia hacia negocios locales, adquiriendo restaurantes y otros activos que reforzaban su presencia en la ciudad. No era solo riqueza, era territorio, era control social. En su vida diaria, el lujo era constante y deliberado. Joyas costosas, fiestas con celebridades, atletas y figuras públicas. Tenía una colección de relojes valorada en $5 millones y un jet privado Boeing 727 que utilizaba como símbolo móvil de poder. Todo estaba pensado para transmitir una sola idea: éxito absoluto e intocable. This is unreported cash. Take that out of the film. Pero su estrategia más peligrosa no era el lujo, sino el control del entorno. Rothstein no solo compraba bienes, también compraba silencio. Financió clubes comunitarios, puso su nombre en instituciones locales como centros judíos y se posicionó como mecenas en distintos espacios sociales, construyendo una imagen de benefactor intocable. Al mismo tiempo, alimentaba rumores sobre sus inversiones infalibles, reforzando la idea de que estar cerca de él era sinónimo de éxito financiero. En octubre de 2009, el sistema que Rothstein había construido durante años comenzó a desmoronarse en cuestión de días. La burbuja ya no podía sostenerse. Los inversionistas empezaron a exigir el pago de sus supuestos rendimientos, pero el dinero simplemente no estaba. Lo que durante años había funcionado como una cadena de pagos basada en nuevos aportes se detuvo de golpe, y con eso aparecieron las primeras grietas visibles del fraude. Las inconsistencias se hicieron imposibles de ocultar, el flujo de efectivo desapareció y las explicaciones dejaron de ser suficientes. El 3 de noviembre de 2009, la situación llegó a su punto de ruptura definitivo. La firma Rothstein, Rosenfeld and Adler prácticamente no tenía liquidez, apenas unos $117,000 en caja, mientras que sus socios presentaron una demanda directa contra Rothstein, acusándolo de haber malversado cientos de millones de dólares pertenecientes a clientes y fondos de inversión. Ese mismo día, se ordenó la intervención judicial del bufete. Un síndico fue designado para tomar control de la firma, desmantelar su estructura y auditar cada cuenta, cada movimiento y cada documento que había salido de allí durante años. La fachada legal comenzaba a caer pieza por pieza, pero antes de que el colapso fuera total, Rothstein intentó desaparecer. El 26 de octubre de 2009, ya con la presión encima y el sistema fallando, viajó en privado a Marruecos, específicamente a Casablanca, llevando consigo alrededor de $16 millones que había transferido previamente a una cuenta en ese país. Su intención era
clara: escapar de la jurisdicción estadounidense y reorganizar su vida desde un país sin tratado de extradición. En ese intento, incluso envió mensajes de despedida a sus asociados en los que pedía disculpas y fingía que todo estaba relacionado con un supuesto cliente extranjero, intentando justificar su salida como si fuera parte de una operación legal más. That I had my head on straight, that when I came back I had already been through all the emotional things, had been through the hysterics, had been through all the other things that you go through when you realize that you have done something that you shouldn't have done. Pero el plan no se sostuvo. Días después, bajo presión y convencido por su propio entorno cercano, especialmente su socio Stuart Rosenfeld, Rothstein regresó a Florida en un jet privado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 1 de diciembre de 2009 se entregó voluntariamente al FBI y fue arrestado bajo múltiples cargos federales, incluyendo crimen organizado bajo la ley RICO, fraude bancario y fraude telemático. Para las autoridades, su capacidad para manipular documentos y construir identidades falsas lo convertía en un riesgo de fuga extremo, por lo que fue clasificado como Flight Risk. Inicialmente, Rothstein intentó colaborar con la justicia y llegó a integrarse en programas de cooperación, incluyendo el sistema de protección de testigos. Sin embargo, esa colaboración no duró. Con el tiempo, se descubrió que había entregado información falsa durante el proceso, lo que terminó por destruir cualquier posibilidad de reducción significativa de su condena. El 27 de enero de 2010, Scott Rothstein dio el paso que marcó el cierre formal de su imperio. Se declaró culpable de 5 cargos federales, incluyendo fraude electrónico, fraude postal, blanqueo de capitales y asociación ilícita, entre otros delitos financieros. La sentencia llegó meses después, el 9 de junio de 2010, cuando el juez federal James Cone le impuso la pena máxima disponible en Florida para este tipo de delitos: 50 años de prisión. Además, el tribunal ordenó el decomiso total de sus bienes, mansiones, vehículos de lujo, cuentas bancarias y activos personales, en un intento de recuperar parte del dinero robado y compensar a las víctimas. En la audiencia, Rothstein intentó asumir públicamente la responsabilidad de lo ocurrido, pidió perdón, afirmó sentirse avergonzado y reconoció que su caída había sido impulsada por el ego y la codicia. Los informes describieron un cambio físico notable. Ya no quedaba rastro del hombre que había proyectado poder absoluto. Apareció demacrado, más delgado y con barba gris, completamente distinto al personaje que había dominado el mundo financiero de Florida. Finalmente, la sentencia de 50 años quedó firme, sin atenuantes, cerrando el capítulo judicial de uno de los fraudes financieros más grandes y elaborados dentro del sistema legal estadounidense. Con esto, culminamos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Y si crees que lo de Scott Rothstein fue impactante, tienes que ver el siguiente caso, el de Allen Stanford, un hombre que llevó este tipo de fraude a otro nivel, construyendo bancos falsos y ejecutando una estafa de más de $8,000 millones, porque lo que hizo supera todo lo que acabas de ver.